Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar del túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal es una estructura tubular que se encuentra en la nefrona del riñón. Esta está conectada con la cápsula de Bowman y el asa de Henle. Tiene un papel muy importante en la formación de orina y en la homeostasis del organismo. El túbulo contorneado proximal tiene una parte contorneada y una parte recta. A la parte recta se le conoce como túbulo recto proximal. La parte contorneada se encuentra situada más cerca de la cápsula de Bowman y la cápsula de Bowman conecta con el túbulo recto y esta a su vez con el asa de Henle. ¿En dónde se encuentra ubicado el túbulo contorneado proximal? La parte contorneada se encuentra en la corteza de la nefrona y la parte recta desciende hacia la médula. Gracias. Muy buen día a todos, mi nombre es Nidia Marcos y les voy a hablar de las funciones del túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal se encuentra localizado en la corteza renal, encargado de recibir el filtrado que es producido por la cápsula de Bowman para luego ser dirigido ese filtrado hacia el asa de Henle. Sus funciones es la absorción y la secreción. Una de las principales funciones es el no permitir el paso de los desechos se regresen hacia el torrente sanguíneo, permitiendo así el paso de las moléculas que el cuerpo sí necesita. En el túbulo contorneado proximal, en la pared interna, se encuentra un borde de microvellosidades, que esto tiene la función de aumentar el área para la absorción y la secreción, siendo encargados de un 70% en la absorción de sodio y de agua y un 75% en la reabsorción de aminoácidos y de glucosa. Mis compañeros continuarán hablando acerca del tema. Gracias. Muy buenas tardes, en esta oportunidad yo les voy a hablar de lo que realiza el tubo contorneado proximal, que es la absorción de sustancias nutritivas de nuestro cuerpo, como lo son la glucosa y los aminoácidos, que son de suma importancia en el organismo. Se dice también que son reabsorbibles. En el tubo contorneado proximal, el potasio, la urea, el fosfato y el citrato en un 80%. La sal y el agua en un 60%, con variabilidad de acuerdo al organismo. El agua y el cloruro de sodio son clave en la regulación del volumen hídrico de cada organismo. Eso pues es muy importante, mantener los niveles de sal y agua en nuestro organismo para evitar si una persona pues tiene demasiada sal, demasiada agua en el organismo, pues definitivamente va a empezar a presentar edema generalizado o presentándolo en diferentes partes del cuerpo. Tenemos también que el cloruro se absorbe en la parte recta del tubo contorneado proximal de una forma pasiva. Muy buenas tardes, el día de hoy voy a hablar sobre el túbulo contorneado proximal. Este es uno de los millones de tubitos diminutos que existen en los riñones. Son los encargados de devolver lo que es a la sangre nutrientes, líquidos y otras sustancias que se filtraron de esta, pero que el cuerpo las necesita, y el líquido restante y sus desechos son convertidos en lo que es la orina. El túbulo transporta lo que es glucosa, aminoácidos y vitaminas. ¿Qué es el epitelio del túbulo proximal? Este es el encargado de aumentar la superficie de reabsorción. Su función de estructura es la reabsorción
del agua, iones y nutrientes orgánicos que por este medio de las células epiteliales logra el objetivo. También el túbulo es el encargado de absorber lo que es el 60 y el 80% del sodio, el agua y de otros elementos filtrados. También su totalidad es como del 99% del bicarbonato y la glucosa y los aminoácidos, como había comentado anteriormente. También el 90% de las proteínas pequeñas. El túbulo contorneado proximal son parte del sistema que filtra la sangre que pasa a través de los riñones. La reabsorción es el que devuelve a la sangre sustancias útiles para reutilizarse. Buenas tardes, les voy a hablar sobre implicaciones médicas. Las células epiteliales del túbulo proximal están implicadas en muchas enfermedades del riñón, algunas muy graves como el carcinoma de células renales, el tipo de cáncer de riñón más común y cuyo origen se sitúa frecuentemente en los túbulos contorneados. La necrosis tubular aguda puede darse en el túbulo contorneado proximal como consecuencia de daño tisular directo o producido por toxinas, procesos infecciosos o algunos fármacos. El daño en el túbulo contorneado proximal también puede estar producido por muchas causas como la glomerulonefritis, por la isquemia, traumas o nefropatías diabéticas, participando en el progreso y desarrollo de estas enfermedades. El síndrome de Fanconi es una enfermedad que puede ser de origen genético, que se caracteriza por alteraciones en los túbulos proximales, cuya función está disminuida. Como consecuencia se excretan cantidades anormalmente altas de glucosa, aminoácidos, fosfatos y bicarbonato, provocando síntomas similares a los de una acidosis tubular. La acidosis tubular ocurre cuando el riñón no elimina correctamente los ácidos de la sangre hacia la orina. Y los síntomas que presenta son confusión o disminución de la lucidez mental, o como comúnmente lo conocemos, se desorienta. También la deshidratación, la fatiga, el aumento de la frecuencia respiratoria, osteomalacia, que es un ablandamiento en los huesos, dolor muscular, debilidad. Gracias. Yo les quería explicar sobre el tema del túbulo contorneado proximal, las implicaciones y complicaciones que tiene. El túbulo tiene diferentes tipos de complicaciones de distintas enfermedades que puedan ser un poquito graves, como un ejemplo, el carcinoma de las células renales. Es un tipo de cáncer muy común y el origen del cáncer se da en el túbulo contorneado. La siguiente enfermedad es la necrosis tubular. Se da con el daño directo producida por las toxinas de algún fármaco, como un ejemplo puede ser la gentamicina. Son enfermedades que se van formando y que tienen ciertas complicaciones y cierta gravedad del mismo tema.